vamos a entrarle de lleno a un tema que nos entusiasma para informarnos mucho acerca del sistema de pensiones en nuestro país. Para eso hemos invitado al señor Ernesto Solano. Él es abogado de la Oficina del Consumidor Financiero y primero lo vamos a recibir con el fuerte aplauso tradicional. Y segundo, pidiéndole permiso para quitarle el señor, el don, porque está muy joven. Entonces, Ernesto, si usted nos autoriza, se queda Ernesto. Por supuesto. Adelante. Perfecto, ¿verdad, Vicky? Mejor. Ernesto, bienvenido. Así somos, un temazo el día de hoy, ¿verdad, Nati? Sí, Ernesto, ¿cómo es que funciona el sistema de pensiones en nuestro país? Y de una vez podemos mencionar los pilares fundamentales que le sostienen. Claro, primero hay que indicar que el sistema de pensiones en Costa Rica es realmente importante. Tenemos un sistema modelo a nivel mundial. Y esto se debe precisamente al consenso que ha existido por siempre en cuanto a este tema tan importante. Y es que todos vamos a llegar a adultos mayores y la idea es poder tener una vida adulta robusta, plena, tranquila, exactamente. Y creo que eso fue una gran virtud de nuestros antepasados cuando idearon nuestro sistema de pensiones. Y lo que hay que indicar es que son básicamente 3 pilares como está compuesto nuestro sistema de pensiones. Un primer pilar que se conoce como pensión contributiva básica, en donde tenemos, por ejemplo, el IBM, lo que se conoce popularmente como el IBM, Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, es donde hay más contribuyentes, pero también en este primer pilar de contributiva básica también tenemos el régimen del Poder Judicial, tenemos el del Magisterio Nacional y el de Bomberos, y también uno que está a cargo del presupuesto nacional, que es para personas que tal vez no han cotizado nunca en su vida. Entonces, este primer pilar se entiende que es como un sistema de reparto, y esto quiere decir que son personas que cotizan a través de su vida laboral, pero lo que hacen es contribuir para las personas que ya están pensionadas. Entonces, digamos, yo en este momento nosotros estamos cotizando para las personas que ya están pensionadas. Así que se conoce como el régimen de reparto. El segundo pilar, que es el régimen obligatorio de pensiones, el ROP, este sí es un régimen de capitalización individual, y esto quiere decir que las personas ahorran durante toda su vida laboral en una cuenta individual. Entonces, si yo llegué a ahorrar, no sé, 20 millones de colones, y esto se compone también por rendimientos, o sea, puede ser de que el monto que yo aporté al final eran como 10 millones y otros 10 millones de rendimientos. Este monto que ahorré, eso sí va a estar en una cuenta individual mía. Entonces, al momento en que yo me pensione, puedo echar mano, dependiendo de las opciones que la ley establezca, puedo echar mano a ese dinero. Y por último, un tercer pilar, que es el régimen voluntario de pensiones, que lastimosamente las personas no lo tienen tan claro o no conocen de él. Y lo que hace este tercer pilar es muy similar al del ROP, o sea, las personas ahorran pero voluntariamente, es decir, tienen que ir a una operadora de pensiones, solicitar que le aperturen un fondo voluntario, y ahí la persona ahorra el monto que estime conveniente. Y ese no lo puedo tocar. Ese, ni el ROP, ni el IBM, ni el voluntario, ¿verdad? Todo es hasta que la persona se pensione. El voluntario tiene algunas excepciones, la ley lo establece, como por ejemplo cuando la persona cumpla los 57 años o después de 5 años, pero eso sí le hacen algún tipo de castigo en cuanto al ahorro. Pero lo ideal es que cuando uno realice un ahorro para la pensión, no lo toquemos precisamente hasta llegar a ese momento de la vida, de la jubilación, para complementar nuestros ingresos. Y es que aquí hay algo muy importante que hay que mencionar, y es que cuando nos pensionamos no vamos a quedar con el mismo ingreso que veníamos teniendo. Eso te iba a consultar. Por ejemplo, una persona que gana, no sé, 1 millón de colones, ¿cuánto le podría quedar cuando se pensione? Obviamente que va a depender de su edad también. Sí, son varios factores. Esto se le conoce como técnicamente la tasa de reemplazo. Actualmente el IBM, que es el primer pilar de la gran mayoría de personas en Costa Rica, representa en la actualidad como un 60% de ese último ingreso. El ROP, el régimen obligatorio de pensiones, puede llegar a representar, dependiendo de cuánto contribuyó esa persona en este régimen, puede representar entre un 15%, 18%. Entonces, evidentemente, esa persona va a quedar con una pensión
de 750, 800,000 colones. La idea es de que si tiene un ahorro voluntario, ¿verdad?, para complementar el ROP y el IBM, pueda tener el 100% de el millón de colones, el digamos. millón de colones. Pero si no tiene el voluntario o no tiene algún complemento y no contribuyó mucho al ROP, bueno, posiblemente se va a quedar con un porcentaje de un 70, 60% inclusive. Bueno, aquí de hecho que ya un amigo nos está enviando su mensaje y dice: saludos, en mi caso yo gano por mes 258,400 colones y mi patrono reporta en la planilla de la caja 230,000 colones. ¿Eso está bien? Bueno, legalmente habría que ver, analizar el caso en concreto. Sin embargo, lo que se debería reportar es lo que la persona realmente está ganando, ¿verdad? Y aquí también hay que hacer una diferenciación entre lo que es el salario bruto o neto, ¿verdad? Cuando hablamos de salario bruto es el monto total que recibimos sin ningún tipo de deducción, y el neto es ya con deducciones de caja, de si tiene o paga el impuesto de la renta también. Pero entonces sí hay que ver si es un tema de salario bruto o salario neto, pero en buena teoría no debe reportársele menos de lo que la persona recibe. ¿Cuál es el que nosotros sacamos cada 5 años, que podemos sacar cada 5 años? Ese es el Fondo de Capitalización Laboral. Uh-huh. El FCL, como popularmente correcto, se sí. conoce, forma parte, ¿verdad?, del tema de pensiones. Sin embargo, uno lo tiene que ver más bien como un seguro de desempleo, porque precisamente está hecho para que cuando la persona lo despiden o renuncia, o cuando pasó el tema de la pandemia, que hubo reducciones de jornadas laborales o suspensiones del contrato laboral, también se modificó la ley de protección al trabajador para que personas que sufrían esto pudieran tener acceso a este fondo de capitalización laboral. Inclusive hay personas que no lo sacan, cumplen los 5 años, no lo sacan porque no es necesario. Y ahí lo que se recomienda es hacer una valoración de que si realmente lo necesita o no. Y si no, tenerlo ahí como un ahorro. Sí, que de hecho puede pasar, uno lo puede trasladar al ROP para precisamente que se aumente ese ROP para el momento de la jubilación. Y ya tenemos preguntas, mi querida Nati. Así es, la primera de ellas dice: mi padre de 85 años falleció y tenía pensión, y mi mamá está tramitando la pensión para que le quede a ella. Ella tiene 67 años. ¿Qué porcentaje de la pensión de mi papá le toca a ella? Gracias, Walter, por su mensaje. Bueno, esto va a depender de cuál es el régimen en donde estaba la persona. Por ejemplo, si la persona que falleció estaba en el IBM, bueno, ahí van a haber unas reglas, y si estaba en el del Poder Judicial van a haber otras, o si está en el Magisterio otras. Entonces eso es lo primero que hay que como establecer. Si es el del IBM, donde la mayoría de personas estamos, puede ser entre un 50 y un 70% de lo que recibía esta persona que falleció. Muy bien. Aquí hay otra consulta. Gracias, Lester, por escuchar Así Somos, Teletica Radio. Dices: tengo 55 años, llevo 352 cuotas. Si no cotizo más, ¿ya cumplí con el mínimo? No, vamos a ver. Ahorita hubo una modificación en el 2022 y entró a regir a partir de este año, y las personas que no tienen la totalidad de cuotas, bueno, tienen que esperarse hasta los 65 años para tener una pensión proporcional, ¿verdad? Lo que se establece actualmente en el tema del IBM por vejez es que son a los 65 años de edad y tienen que tener 300 cuotas como mínimo, pero en el caso que lleguen a los 65 años. Si tiene 55 años no podría llegar a tener una pensión del IBM. Importante complementarlo con este mensaje que nos envía César. Buenas, amigos de Así Somos. El tema de hoy es muy importante, pero la jubilación que está no cubre las necesidades de la economía actual. Para tenerlo en cuenta, esa es la alerta que encendemos, ¿verdad? Precisamente eso es lo que veníamos hablando desde el inicio, de que se recomienda que las personas, aparte de recibir la pensión del régimen básico, el ROP que complementa el básico, tener una voluntaria para realmente tener una pensión que se ajuste a las necesidades, porque sabemos que cuando uno llega a la vida de adulto mayor, las enfermedades empiezan a aparecer, los gastos incrementan, no disminuyen, más bien incrementan. Entonces se hace necesario tener mayor ingreso
porque insisto, la tasa de reemplazo no es la del 100%, es decir, no nos pensionamos con el 100% de nuestro último ingreso, sino que pueden rondar entre un 70-80% de nuestro último ingreso. Muy bien, dice por aquí una pregunta, ¿cuánto dura para salir una pensión del régimen no contributivo por parálisis cerebral? Yo sé que no es el tema, pero para saber, es que tengo 1 año de estar esperando, es de mi hijo, que tiene ya 3 años, ya salió del todo de todos los papeles, pero ¿cuánto puede tardar? Es muy indeterminado. Ahí lo que tal vez yo les recomendaría es estar en constante comunicación con la entidad para saber cómo va el proceso y bueno, si se demora en demasía, es decir, pasa mucho tiempo, valorar algún tipo de acción legal, desde luego. Ve qué valiosa esta consulta. Hola, quisiera saber qué pasa si ya no quiero cotizar con la caja. ¿Qué pasa con la plata que ya coticé? Aquí hay que aclarar un tema y es que el tema del régimen contributivo básico, la persona no es como que se puede trasladar, a menos de que, por ejemplo, era educador y después pasó a tener otro tipo de trabajo, ahí se hace un traslado, pero si empezamos en el IBM y nunca vamos al sector, por ejemplo, el Poder Judicial o al del Magisterio Nacional, vamos a quedarnos ahí en el IBM y no podemos trasladarnos. Donde sí podemos trasladarnos es cuando hablamos de operadoras de pensiones complementarias, que son las empresas que manejan el ROP y los fondos voluntarios. Ahí sí podemos hacernos traslados de las operadoras de pensiones y evidentemente lo que se recomienda es valorar cuál se ajusta más a nuestras necesidades y a nuestros requerimientos. Pero en lo que es el IBM o el primer pilar no se puede trasladar. Okay. Muy bien, eso es importante tomarlo en cuenta. Yo creo que a veces, aquí lo comentábamos antes de salir al aire, uno no se percata de que va a llegar ahí, o no cree que falta mucho. y creo que aquí hay que dejar claro, es importante tener siempre un ahorro de pensión voluntario adicional a lo que ya estamos cotizando. Correcto, siempre se recomienda tener 3 tipos de ahorros en general. Ajá. Un fondo de emergencias, precisamente para cualquier tipo de eventualidad que nos suceda, un ahorro específico, ya sea para que si queremos viajar o lo que uno tenga en mente, y el tercer ahorro que es para largo plazo, que es el de la jubilación. Y lo mejor sería evidentemente un fondo voluntario de pensiones o algún tipo de inversión, pero a largo plazo, que sabemos que ese dinero va a llegar cuando nos vamos a jubilar. Así como Flash, una pregunta que nos ingresa de la zona de Los Santos. Dice, mi padre falleció y el sucesorio lleva 23.6 años. Sí, el proceso sucesorio es cuando hay bienes de por medio, pero para el tema de pensiones no es necesario un proceso sucesorio. Esto se reformó, una reforma, y lo que se genera ahora es un proceso de consignación de prestaciones laborales, es un proceso laboral que es expedito, o sea, es más rápido que un proceso sucesorio, para determinar quiénes son los beneficiarios de las pensiones, tanto el ROP como la del IBM. Pero hay más. Esa es la primera de 3 preguntas en una. Adelante, Nati. Dice, ¿es cierto que la plata del IBM, de uno de los bancos más conocidos estatales, se pierde si no se hace nada en 10 años? No, vamos a ver, como les digo, el tema de las prestaciones, lo que es el IBM, el ROP, es diferente, no se va a perder por 10 años, ¿verdad? Ok, y la última, a mi madre nunca le quisieron dar la pensión, buscaron toda excusa para no dársela. Hay que ver cuál es la situación en concreto para saber si estaba dentro de los presupuestos que la ley determina. Aquí hay que recordar que tenemos un marco normativo, hay una ley de protección al trabajador, hay reglamentos del IBM, reglamentos de los diferentes regímenes, y evidentemente hay que valorar cuáles son esos requisitos, cuáles son esas normativas que aplican para los casos en concreto. Excelente. Ernesto, muchísimas gracias por habernos acompañado en Así Somos. ¿Dónde podemos informarnos más acerca de este tema? Claro, la Oficina del Consumidor Financiero en su página web tiene un libro digital en donde venimos a explicar todos esos conceptos básicos de manera sencilla. Amigable. Amigable, exactamente, con diferentes dibujitos, etcétera, y en donde podrá encontrar la información más básica. Ya si quieren profundizar más, la recomendación es ir, por ejemplo, a la operadora de pensiones complementarias que le maneja el ROB o los voluntarios, o la misma Superintendencia de Pensiones. Muy bien, él es Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero. Muchas gracias, Ernesto. Con muchísimo gusto. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.